Bienvenidos amigos de YouTube a Con Dios, conversaciones evangélicas con el Padre Francisco Torres, que es un podcast que nació con el ideal de solucionarme a mí las dudas que me surgían leyendo la Biblia, pero igualmente pensé que podía ser de ayuda a aquellos otros lectores del Nuevo Testamento que pudieran, bueno, pues saltarle, ¿no?, estas dudas que a mí también me saltaban, y podríamos un poco darnos luz con la colaboración de nuestro padre de cabecera. Y es que la Iglesia tiene magisterio. La Iglesia tiene un magisterio y no es cosa de que estemos aquí inventando interpretaciones, por muy bien intencionadas que estas puedan ser, ¿no? Por ejemplo, como pensar que no hay un infierno, porque pues parezca un recurso metemiedos, que incluso pueda servir para ahuyentar a posibles conversos, ¿no? Por eso contamos con la presencia del Padre Francisco Torres. Bienvenido, Padre. Al infierno yo creo que le podemos dedicar en algún momento, algún episodio, no sé si incluso partiendo, ¿no?, de la lectura del Nuevo Testamento. Pero si quieres, podés hacer una afirmación para empezar sobre este tema en concreto que me interesa por unas conversaciones que he tenido en una red social con alguien que niega la existencia del infierno por este motivo de que puede ahuyentar a gente, que parece un recurso medieval o algo así, que no se sustenta por la lectura del Nuevo Testamento, o mejor dicho, del propio Evangelio. ¿No? En los argumentos que aparecían, que decía esta chica, era que era una metáfora, que era algo alegórico, algo simbólico lo del infierno, pero realmente no hay infierno. Luego reconoce que la Iglesia aceptaba que hay infierno, pero que no acepta o no puede afirmar que haya gente dentro ni que vaya a haber dentro del infierno. Entonces, si sobre ese tema nos quieres decir algo para introducir con un tema potente, aunque se sale de lo que vamos a leer hoy, pues adelante. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches a todos, o buenos días según la hora en la que luego nos vean, en este periodo de sede vacante en el que estamos, pero como tú bien has dicho, la Iglesia tiene su magisterio y ese es el que hay. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, mira, primero, el infierno existe, y el que niegue que exista, ya lo verá cuando se muera, porque eso es negar un dogma. Segundo, si el infierno no existiera, tampoco existiría la justicia divina. Y si no existe la justicia divina, la misericordia es superflua. Y tercero, la existencia del infierno está sobradamente afirmada, fundamentada en cada una de las páginas del Nuevo Testamento. Y con estas tres afirmaciones ya te respondo a lo que tú quieras. Y por cierto, te recojo el guante de hacerle un programa monográfico, si quieres, desde la palabra de Dios, que hay muchos textos, a la cuestión del infierno, del demonio, de lo que tú quieras. Perfecto. Precisamente yo te lo iba a decir en esta presentación, y es que en principio la misericordia de Dios no se opondría al infierno. Pero bueno, que como digo, eso es un tema que da para muchísimo, y lo dejaremos para un programa que me interesa mucho sobre ese tema. De hecho, ha sido el domingo pasado, el domingo de la Divina Misericordia, que Juan Pablo II, instauró, no sé si es la palabra, a raíz de no sé si es a raíz de las visiones de la santa vidente polaca, ¿no? Pues a la que se le presentó Jesucristo. Yo he visto un documental que creo que está en Amazon,
una documental película sobre ella, no me sale el nombre, me sale el apellido, Kowalska, pero Faustina Kowalska, eso, Santa Faustina. Faustina. Un documental muy bien hecho. Yo lo he visto hace poco, que lo vi con mi sacristán y uno de mis monaguillos, el mayor, que estuvimos cenando en mi casa y lo estuvimos viendo. Un documental muy, muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Sí, yo me emocioné realmente. Al final, además, dice una cosa que me gusta mucho y de hecho ayer o antes de ayer me salió una publicación en las redes sociales, como el cuadro hecho por un ateo, podemos decir, por las indicaciones orales de la santa, fue capaz de hacer un cuadro eh, que coincide morfológicamente con el rostro y el cuerpo de la sábana santa. Algo que por punto, vamos, de estos, pues no sé cómo llamarlo, antropométricos, que hace que eso nadie sería capaz de dibujar un rostro y que sea exactamente igual que otro que en cuanto a medidas y tal que hay, ¿no? O sea, es muy interesante ese dato, pero bueno, más allá de eso, en algún momento el Sagrado Corazón de Jesús avisa a Kowalska de las penas del infierno y que de ahí venga un poco el aviso y la insistencia en la divina misericordia. Sí, vamos a ver, yo no lo he leído del todo. He leído cosas sueltas porque la gente pregunta, pero tengo entre los propósitos antes de morirme leer el diario de Santa Faustina Kowalska. Pero sí es verdad que o sea, hay referencias al infierno hay en varias de las visiones. Hay muchas al purgatorio, sobre todo por las manifestaciones de almas del purgatorio, pero al infierno hay muchas. Y es que, claro, el problema de la devoción del corazón de Jesús, que surge en el siglo XVI, y luego se extiende, perdón, en el siglo XVII, y luego ya su extensión universal en el siglo XVIII con el Padre Hoyos, y luego, por semejanza, la dimensión, esta de la que estamos hablando, la La divina devoción a la Divina misericordia. Misericordia, eh, son devociones que surgen en un momento donde la teología, o mejor dicho, la espiritualidad de la Iglesia se decantaba más por la justicia. Por ejemplo, en el siglo XVII estábamos con el gran problema del jansenismo, ¿vale? Jansenismo es muy complejo de explicar, necesitaríamos un programa para ello, pero el jansenismo tiene muchas vertientes, entre las cuales está la moral o la teológica, donde se acentúa mucho la supertrascendencia de Dios, que es todo justicia, y la pobreza y pequeñez nuestra, viles pecadores, incapaz de alcanzar misericordia de Dios, porque solamente merecemos justicia por nuestros pecados. Entonces eso lleva a un rigorismo moral para agradar en algo a Dios y que sea leve esa justicia que nos recae. Frente a esa comprensión herética surge la devoción al corazón de Jesús, que es trono y fuente de misericordia. Y luego en los años 30, cuando viene Santa Faustina, la Divina Misericordia, digamos, es una continuación de la devoción del corazón de Jesús. Es una amplificación, no sé si está bien dicha la palabra, de esa devoción, ¿no? De esa corriente de gracia, de misericordia que nos viene del corazón de Jesús. Date cuenta que en el momento de la Divina Misericordia estamos en un periodo de entreguerras, en un periodo donde hemos salido de la Primera Guerra Mundial, se ha estallado la revolución comunista en Rusia, todo el crack del 29 en la bolsa de Estados Unidos, años 30 surgen todos los movimientos de corte fascista en Italia, el nazismo en Alemania, la Segunda República en España, y claro, el mundo está convulso, hasta el punto, ¿verdad?, de que luego en el año 39, perdón, año 39, va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual es un periodo también donde hay una lejanía de Dios. Hay que tener muy en cuenta que en el año 1925 el Papa Pío XI ha publicado ya la encíclica Quas Primas sobre el reinado social de Cristo y la instauración o institución de la fiesta de Cristo Rey, con lo cual es un momento
donde esa aparición con ese mensaje concreto a Santa Faustina Kowalska quiere un poco a paliar el, la desesperanza, la justicia atroz, ¿no?, que se va a desatar en el mundo. Y date cuenta que esa devoción de la Divina Misericordia en los años 50, bajo el pontificado luego de Pío XII, va a estar en entredicho. De hecho, hay un documento en el 56 o 57 por ahí, donde se prohíbe la devoción de la Divina Misericordia, se prohíbe la reproducción del icono de la Divina Misericordia y, la obra, los escritos de Santa Faustina Kowalska. Hasta que pronto ya sale del índice de libros prohibidos y ya es con Juan Pablo II con el que alcanza por las cuotas universales que goza a día de hoy, ¿no? Sí, pues nada, perfecto. Vamos a ver entonces un gesto de misericordia de Cristo hoy en la lectura. Lo interpreto yo así, en el sentido de que una vez que ya estaba todo hecho parecía, sin embargo, decide que se va a quedar con nosotros. Los propios discípulos de Emaús, de los que vamos a hablar hoy, resulta que a pesar de haberlo visto también todo, no han creído, digamos, o se van con la duda, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás como gesto de misericordia se queda con nosotros porque nos amaba y nos amaba como ignorantes, ¿no? Y se queda aquí con nosotros para la última lección. Y bueno, pues he encontrado este cuadro que es anónimo, está en el Prado, y ahí vemos a los discípulos de Maús con ropaje de peregrino de Santiago, que van a... Entonces, pues bueno, es un cuadro del siglo XVII que me ha parecido muy bonito y no es de nadie así especialmente famoso. Bien, pues vamos a leer el Lucas 24, versículo 13 al 35. Es un poco largo, pero bueno, porque por coger, digamos, en sí el episodio completo. Siempre lo anuncio, por si acaso alguien llega a este vídeo. Es la traducción de José María Bover, aunque la oficial de la Conferencia Episcopal Española pues está online, se puede consultar. Yo utilizo esta edición porque es la que tengo en papel aquí y es la que estoy leyendo, porque es trilingüe, viene en griego y en latín también, y puedo comparar y puedo, en fin, verlo mejor. Aparición a los que iban a Emaús. He aquí que aquel mismo día 2 de los discípulos iban de camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí sobre todos estos acontecimientos. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos, inhibidos, no estaban en disposición de reconocerle. Díjoles: ¿qué pláticas son esas que cambiáis entre vosotros mientras vais caminando? Parece que andáis tristes. Y tomando la palabra uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te enteraste de las cosas que estos días ocurrieron en la ciudad? Él les dijo: ¿cuáles? Ellos le dijeron: las de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron nuestros sumos sacerdotes y magistrados para que fuese condenado a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de liberar a Israel. Pero con todo esto, este es ya el tercer día desde que estas cosas ocurrieron. Verdad es que algunas mujeres de las que están con nosotros nos sobresaltaron, las cuales estuvieron muy de mañana en el monumento y no habiendo hallado el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que hasta visión de ángeles habían visto, los cuales aseguran que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al monumento, y hallaron las cosas como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Y Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que dijeron los profetas. ¿Por ventura no era necesario que estas cosas padeciese el Mesías y así entrase en su gloria?
y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras lo que a él se refería. Y llegados cerca de la aldea a donde se dirigían, él hizo ademán de seguir adelante. Mas ellos le hicieron fuerza, diciéndole: quédate con nosotros, pues atardece, y el día ya declinó. Y entró a quedarse con ellos. Y acaeció que, puesto a la mesa con ellos, tomando el pan, lo bendijo, y después de partirlo se lo daba. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron, mas él se les hizo invisible. Dijéronse entonces el uno al otro: ¿por ventura nuestro corazón no estaba que ardía dentro de nosotros cuando él nos hablaba en el camino, cuando nos abría el sentido de las escrituras? Y levantándose, a la misma hora se volvieron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que decían: realmente resucitó el Señor y se apareció a Simón. Y ellos, a su vez, referían lo acaecido en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Bueno, pues hasta aquí la lectura del capítulo. Antes de yo preguntarte cualquier cosa, ¿quieres comentar algo? No, simplemente, como decía un profesor mío del Nuevo Testamento, mi profesor, le voy a citar el nombre porque luego sé que ve el vídeo, y me dice: ¿por qué sabes hablar de todas las cosas que hablas? Yo: porque usted me lo enseñó. Mi profesor Jacinto Núñez Regodón, que fue profesor en la Pontificia de Salamanca, decía que el capítulo 24 de Lucas estaba tan bien hecho que servía para hablar de cualquier cosa. Si estás triste y quieres dar una meditación sobre la tristeza y la alegría, al capítulo 24 de Lucas. Si quieres hablar de la Eucaristía, al capítulo 24 de Lucas. Si quieres hablar de liturgia, al capítulo 24 de Lucas. Es de esos capítulos de oro, por lo bien que está hecho. Y nosotros nos hemos quedado en apenas 20 versículos, 22 o 23, y va a dar para mucho. Bueno, o podría dar para mucho, y solo es un trozo del capítulo. Bueno, efectivamente, no lo hemos leído, pero previamente María Magdalena y Juana y María la de Santiago, según Lucas, son las que van hasta el sepulcro. Aquí lo llaman monumento, en griego aparece como monumento. Siempre voy a acabar haciendo referencia al griego, aunque algún día me diga que no, lo voy a hacer al final. Nemeion, que significa eso, monumento, y en griego, y tiene que ver con algo para recordar. Es algo, es una especie de memorial, ¿no? Lo cual a mí pregunté a un amigo de filología clásica, y sí, me dijo que ya está, que es monumento, que ya en la época clásica significaba eso. Y por tanto podría servir para tumba. Bueno, pero no creo que sea muy importante el que se llame, en vez de poner tumba, que seguramente hay alguna palabra para eso, aparezca esta, ¿no? El caso no, pero hay una cosa ahí, que sí, monumentum en latín sí. Se traduce por tumba. O sea, Sí. no es el monumento como nosotros entendemos un monumento a una persona. Sí, sí. ¿No? De hecho, en el lenguaje popular, no sé si en Andalucía, pero aquí en Extremadura, por lo menos en Castilla, en el lenguaje popular, la reserva solemne del Santísimo del Jueves Santo se llama el monumento. El monumento. Sí, sí. O sea, nadie dice: vamos a hacer la visita de la reserva solemne del Santísimo Sacramento. No, la gente dice: vamos a ver el monumento, vamos a preparar el monumento. Ah, mira. Claro, ¿por qué? Porque hay una concepción un poquito simbólica, ¿no? De que el Jueves Santo, después de que termina la misa de la última cena, a Jesús se le lleva al monumento, que es como una especie como de sepultura. Sí. Y entonces se sepulta al Señor en el sagrario, preparado para ad hoc, para ese momento, sí, para luego para la comunión del viernes, ¿no? Sí, sí. Y aunque hoy uno se empeña en decir a la gente: no, esto se llama reserva solemne del monumento, del Santísimo, perdón, la gente sigue llamándolo monumento. Bueno, pues... Pero claro, no comprenden que lo de monumento viene porque era sepulcro. Claro, pues ya está. O sea, quiere decir que eso, que tiene fundamento bíblico de sí, claro, más que reserva.
Claro, claro, sí, 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 sí. muy bien. Pues fíjate, yo pensaba que iba a ser un comentario que no iba a tener mucho, pero fíjate. Em, bueno, voy a empezar por el principio, pero que no se nos olvide lo de las tres mujeres porque quería preguntar algo. El caso es que, bueno, lo primero, aquí dice, empieza diciendo aquel mismo día, por dejar claro, pasa que luego sale otra vez. Se refiere al domingo, ya después del sábado, que ya Sí, habíamos sí, sí. comentado más de una vez que no, que el sábado no se podía hacer nada. El sábado realmente cuando acababa, cuando se hacía de noche. Quiero decir, ¿no? Porque el tiempo, como en el tiempo litúrgico, el día empieza a la tarde, en las vísperas, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que ya, pues realmente el sábado acabaría que a la hora de la cena, entiendo, Sí, más o menos. ¿no? Vale, Como por ejemplo para nosotros el domingo empieza la víspera, con las primeras vísperas el sábado por la tarde, ¿no? Y termina el domingo por la noche. por eso la misa del sábado por la tarde es la Es equivalente al valedera, domingo. efectivamente. Vale, Y el domingo por la tarde sigue siendo domingo, no son vísperas del lunes. claro. Por eso cuando uno ve la liturgia de las horas o el breviario, pone primera víspera, luego oficio de lectura, laude, segunda víspera en domingo. Porque el domingo tiene esa particularidad como el sábado de los judíos. Claro. Bueno, ya está, se aparece Cristo y no lo ve. Hombre, aquí podría, esto podría tener una lectura de que a veces las cosas obvias y que tenemos delante no somos capaces de verlos porque digamos que la desesperanza nos invade y es capaz de obnubilarlo, uy, no me sale, obnubilarnos Ordenar. y nos ciega, ¿no? La desesperanza, la tristeza, el pensar que lo hemos perdido todo, que nada tiene sentido y a lo mejor, evidentemente, es una sugestión nuestra, ¿no? Y a lo mejor esto es lo que se refiere con que no lo reconocieron, ¿no? A lo mejor aquí hay una especie de, ya no solo físicamente, sino que realmente estaban tan, digamos, tristes, vamos a decirlo así, que eran incapaces de ver que no había acabado todo, sino que al revés, que había empezado ahora todo, ¿no? Mm. O hay que hacer una lectura específicamente de que Jesús físicamente no parecía a él o no lo reconocieron. A lo mejor estos discípulos nunca llegaron a estar muy cerca de Jesús. No lo... Ujú. A ver, son dos discípulos anónimos, en el sentido de que no son los discípulos Sí, no son del grupo de los apóstoles. 12, Claro. no son los apóstoles, sin embargo, tampoco son ajenos a los 12, porque no lo hemos leído, pero al final ellos van al grupo de los 12 a contarle lo que ha pasado. Sí, sí, lo he leído. ¿No? Ah, vale, no me acordaba. Eso por un lado. Otra cosa, para entender el estado psicológico, anímico de estos discípulos, hay que ir a un texto del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Parece que esa es la cita. Donde ahí se dice que el blasfemo tiene que ser ejecutado, colgado de un palo y tal y cual. Dice, maldito el que cuelga De un madero. de De un un palo. palo, ¿no? Entonces, o que cuelga de un madero. Sí. Claro, ellos habían visto cumplir esa maldición en alguien del que esperaban la liberación de Israel. Lo cuenta ahí, ¿eh? Nosotros esperábamos que viniera a liberar a Israel, fue grande en sus palabras, pero es que ha muerto como un maldito, como un blasfemo. Y por tanto, eso, en esa mentalidad judía que tienen ellos, no le cabe que su Señor pueda, que aquel que cumplía las esperanzas de Israel fuera declarado maldito por la ley de Moisés. Con lo cual, hay un sentimiento de frustración, de decepción grande, y entonces no pueden creer eso que están contando. Por incluso dice, algunos de entre los nuestros han dicho que lo han visto resucitar, que su tumba estaba vacía, pero claro, al final son, bueno, pues como cosas para contentarse, habladurías de mujeres, vienen a decir también ahí, ¿no? Porque las mujeres son las testigos bueno, como dirá la ministra, las testigas de de la resurrección, ¿no? Que también es muy interesante eso que dice Lucas, ¿eh? Lucas da detalle y no da punta sin hilo. Entonces, claro, todo eso se les viene encima.
Sí. y no pueden reconocer a Jesucristo. Pero también es verdad que Jesucristo tiene una intención. Lucas, cuando escribe ese evangelio, tiene una intención. Más que nada porque el capítulo 24 hay exégetas que lo sitúan como un añadido al evangelio de Lucas, no como algo que está también hecho, pero pretende ser una catequesis para la comunidad, ¿no? Entonces, claro, Lucas dice, ojo, no reconoces a Jesús por tu frustración personal, por tu decepción, por tu mera psicología, sino que necesitas algo más. Y ese algo más va a ser la, la explicación de la escritura. Por eso dice, no se nos calentaba el corazón cuando le escuchábamos hablar. Y luego, sobre todo, la fractio panis. Pero claro, que Lucas diga, le reconocen al partir el pan, la fracción del pan, la clasis tu artú en griego, hay que saber, hay que decir que ese es el nombre primitivo y original que se le daba a la celebración de la Santa Misa. De hecho, cuando Lucas escribe la segunda parte de su evangelio, que son los Hechos de los Apóstoles, por dos veces, en el capítulo 2, versículos 42 y 47, dice, y se reunían para esto y para la fracción del pan. Con lo cual Lucas ya nos está diciendo, ojo, que a Jesucristo ahora, después de resucitado, le tenemos que reconocer en la escritura, de ahí lo de, le contó todo lo que Moisés y los profetas decían de él. Creo que hay otro momento donde, más adelante, ¿no? Cuando dice, y empezando por Moisés, los profetas y los salmos, le refería a lo que se refería a él, les decía a lo que se refería a él, Sí. y Creo que eso es luego, en el cenáculo, me parece. después, ¿no? Creo que en el Después cenáculo de, ya cuando está con los apóstoles. sí, y después en la Eucaristía. ¿No? Es un poco la intención que tiene Lucas ahí en ese capítulo 24. Bueno, de ser. Estos discípulos, esto ya es una hipótesis, esto ya hablar por hablar casi. Hay un momento en el Evangelio en el que Cristo manda a 70 discípulos 72. o a 72 para, bueno, a distintos lugares, no sé si a la Decápolis y a más lugares, y para que hagan signos. Y él mismo dice que eso solo le va a durar, esos poderes solo le va a durar durante esa misión, que ya está, que cuando vengan eso se ha acabado, ¿no? Bueno, estos podrían ser de ellos, porque hablan de Cristo como que lo conocen muy bien, porque Claro. dicen que Jesús que fue un profeta poderoso en obra y en palabra y tal. O sea, hablan de él como si realmente supieran de lo que están hablando y tuvieran ese conocimiento de causa. O sea, esto es por... Sí, vamos a ver, que Lucas haya guardado un poco el anonimato de los discípulos, Bueno, sí se dice el nombre puede, de uno, porque dice que Cleofás, es que lo Cleofás, tiene un ¿no? poco borrado el nombre, pero creo Cleofás, que pone Cleofás. pero dice uno Sí, solo, uno. ¿no? Y Cleofás no está entre los 12. No. Entonces, no es aventurado decir lo que tú has comentado, pero también Lucas puede estar diciendo, ojo, voy a omitir este nombre para que veas que ese discípulo puede ser tú. Sí, O sea, que tú puedes estar decepcionado con Dios, tú puedes estar enfadado con Él, pero Él siempre va a estar a tu lado, ¿no? Hay unos versos, yo soy muy malo para las poesías, pero hay unos versos de Pemán, me parece, de Pemán, ¿no? Que viene como a reprochar a Dios ese que no estaba con Él, ¿no? Y al final Jesús le viene a decir como que mi presencia era mi ausencia. Que la ausencia de Dios es su mayor presencia. Cuando tú estás frustrado con Dios, cuando estás decepcionado, cuando tienes la vida rota, es como estaban estos pobres desgraciados, la ausencia aparente, ¿no? Que tiene Dios en tu vida es su mayor presencia. Y por eso ese ausente es el que estaba en medio de ellos. Entonces, ahí está un poco ese juego de... Es como cuando Lucas escribe, dedica sus dos obras, su Evangelio de los Hechos, a ese Teófilo. sí. Claro, ¿quién es Teófilo? Nah, Teófilo es un tú, personaje cualquiera. al que se lo dice, o Teófilo que es el que ama a Dios, ¿no? El Sí, amigo de Dios. O ese Teófilo eres tú. claro. Te estoy escribiendo el Evangelio a ti.
Sí, 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 que sí. me estás oyendo, ¿no? Me ha recordado lo de la ausencia a Santa Teresa de Jesús, ¿no? No lo he leído, pero lo he escuchado, lo que voy a decir ahora, por si lo digo mal y me puedes corregir. Cuando dice que Santa Teresa, que la mejor oración es precisamente cuando estamos, digamos, en sequedad, cuando no sentimos ganas de rezar, pero nos esforzamos por rezar. Porque cuando Claro. estás muy inspirado es como muy fácil todo, pero cuando tú estás buscando a Dios porque no lo sientes, y te esfuerzas, dice, esa es la mejor oración. Porque estás buscando Es, realmente a Dios y ahí está, ¿no? Digamos que. es que en ese punto de crisis es donde tiene que llegar siempre el cristiano. La gente que dice, eh, yo voy a misa cuando lo siento que tengo que ir, ¿no? O la gente que tiene conversiones tumbativas, muy enamorados de Dios, muy de Dios, se comen a Dios por los pies. Pero llega el momento de sequedad y dices, es que no siento la oración. Y si no lo siento, ¿para qué voy a rezar? Claro, ¿cuál es el problema de raíz? El problema de raíz es una cosa que nos ha venido a la Iglesia desde la herejía modernista. Ya empezó con un filósofo protestante, Schleiermacher, que reducía la religión a sentimiento. Entonces hay un sentimentalismo en la religión. ¿Qué ha hecho el modernismo? El modernismo desplaza la religión de la esfera de la razón, o sea, del plano de la razón, del intelecto, lo desplaza al mundo de los sentimientos. Y entonces tú reduces a Dios, reduces la fe a un sentimiento. Y por tanto, si ese sentimiento es agradable, y tengo que buscar que sea agradable porque yo no quiero tener sentimientos malos, Dios va a ser lo que yo quiera sentir. Y yo tenemos un problema. El primer problema es que solamente voy a sentir a Dios y si no le siento, Dios no está. Y segundo problema, me hago mi religión a la carta. Porque yo quiero un Dios que me justifique a mí en lo que yo hago. No que me justifique con la justificación de la gracia, por decirlo de alguna manera, sino que me justifica mi pecado. ¿Cómo, cómo yo quiero un Dios que apruebe mi sexualidad? Yo quiero un Dios que apruebe mi estado de vida, porque yo quiero ser feliz con esta persona. Y yo quiero un Dios que me proteja, que me evite el sufrimiento. Y quiero un Dios que cuando yo le pido una cosa me la conceda, ¿no? Como un genio de la lámpara maravillosa. Claro, si ese Dios no está, si resulta que la religión me está diciendo que debo perseverar en la oración a pesar del sentimiento, que la religión es un bloque monolítico y yo no puedo elegir lo que me conviene y lo que no me conviene. Porque la religión tiene sus tesis, tiene sus renuncias, tiene sus pruebas, tiene sus cosas. Y resulta que tengo un Dios que no me concede lo que yo le pido, porque si Dios es mi sentimiento, Dios no puede tener una providencia sobre mí. Entonces ese Dios acaba siendo una quimera, no existe. Y ese es el problema del moderno, una de las ramificaciones que tiene el modernismo. Ahora, vamos a situar a Dios, la fe, en el plano del intelecto. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios, que es una comunicación del hombre con Dios, es al intelecto. Es decir, un perro no recibe la revelación divina, no tiene alma racional, no tiene intelecto que pueda discernir el bien del mal, ¿vale? Un perro, un animal, tiene instintos y tiene la supervivencia, de que le ha de comer, esa fidelidad programada que tienen los perros y poco más. Pero no tiene lo otro. El ser humano sí. Entonces, Dios me habla el intelecto. Y el intelecto, mi capacidad de pensar, ¿no? Tomando aquí llamar intelecto agente y estas cosas. El intelecto es el que hace que mi voluntad, que toda mi persona, como dice el Concilio Vaticano II, se totum libere, en Dei Verbum 5, que toda mi persona libremente responda a Dios con la fe. Y entonces, si Dios está en mi intelecto, si Dios me habla y yo puedo entenderle y puedo hablarle a Él, entonces sí, entonces Dios me va a abrir la mente, que es lo que le va a pasar a estos después, ¿no? Dios me va a abrir la mente, ¿para qué? Para que comprenda que Él me cuida, que es mi padre. Eso es lo primero que Dios me enseña. Yo soy tu padre y te voy a cuidar. Y como buen padre te voy a llevar
a la salvación. Aunque tú quieras un camino contrario, te voy a respetar la libertad, pero te tengo que enseñar cuál es el camino de la vida, del bien y del mal. Y te voy a dar normas para que las sigas y te puedas salvar. Esos son los mandamientos. Por eso, si yo sigo esas pistas, esas normas que Dios me da para mi salvación, hago el bien. Soy hombre virtuoso. Voy adquiriendo méritos en mi vida, en mis obras, para esa salvación. Porque también tenemos méritos. ¿Eh? Sí, eso dice el Concilio de Trento, que cuando el hombre responde a la gracia y lucha contra el pecado, adquiere méritos para Dios. Pero si yo no sigo esas normas, entonces no puedo andar el camino de la salvación, me desvío, y eso le llamo pecado. Entonces yo voy a entender que Dios me quiere así. Segundo, puedo entender que Dios es providente. Por tanto, Dios, en ese cuidado que tiene conmigo, va a permitir cosas que me hagan mal para yo fortalecerme y purificarme, pero también Dios me va a dar cosas que yo no entienda, pero que Él sabe que son buenas para mí. Y ahí está todo el misterio del mal, el misterio en iniquitatis, etc. Y tercero, como Dios se me revela y me da un conocimiento de su ley, de su palabra, de todo su ser, yo tengo que aceptarlo como es. Dios no me va a decir, mira, de todo lo que te voy a enseñar, tú escoge lo que más te gusta. Porque si yo escogiera solo lo que me gusta, me privaría de cosas que me harían aún más bien. No sé si me explico el razonamiento. Entonces, ¿dónde tenemos que resituar la religión? La fe. Hay que resituarla aquí, en el plano de la razón. Porque para eso nos la ha dado Dios. Que es verdad que la fe tiene también algo de sentimiento, porque no somos piedras, ¿de acuerdo? Y puede haber un sentimiento de amor a Dios, un sentimiento de devoción a la Virgen Santísima, ese sentimiento que a veces pues se plasma en la música, en las poesías, en las saetas, en un piropo a la Virgen, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando, no sé, sobre todo en tu tierra, ¿no? Cuando en Semana Santa, cuando pasan los Cristos a la Virgen y la gente pues estalla en piropos, en clamores de amor a María, ¿no? A Jesús Nazareno. Bueno, pues eso está bien, eso no está mal, hombre. Eso es una parte bonita de nuestra religión, porque al final nuestra religión, como dice un profesor mío, nuestra religión católica es barroca. Yeah. Y es barroca, ¿por qué? Pues porque va a los sentidos. Nosotros tenemos un Dios al que vemos el olor, olemos incienso y dice, ah, huele a Dios. Gustamos porque tomamos la comunión y la saboreamos. Nosotros escuchamos. Nosotros, gracias a Dios, no somos protestantes, que es una religión insensible en este sentido. Sí. Nosotros somos católicos. Dios es católico en este sentido también ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a mover el corazón, les va a hacer sentir algo que luego lo van a expresar. Quédate con nosotros. No sé si llegaremos a esa parte, ¿no? Ese quédate con nosotros, que a mí me encanta decirlo en latín. Mane nobiscum domine, qui ad vesperacit. Es precioso decirlo. Ese mane nobiscum domine. Quédate con nosotros. Vale, Pues, sí, ¿por qué aquí lo dicen pone. eso? Porque esa compañía sabían que aunque no le conocían al tío este que venía andando por el camino, ¿no? Que aunque no le conocían, esa compañía no era cualquier cosa. Le escuchaban, le veían, le olían. Quédate con nosotros, ¿no? Y luego ya se produce el gusto. Sí. Bueno, pues pasando al siguiente tema, sale aquí el, el reconocimiento de que Jesús es un profeta. De esto hablaremos. Ya lo anuncio que tenemos la intención, ¿verdad?, de hacer un especial sobre las profecías de San Malaquías. Te pidió que participes para aclarar temas como este, ¿no?, el de profeta. Pero aquí vamos a adelantar algo. Lo haremos con Pablo Ginés, su director del periódico de Religión y Libertad, que ha publicado un artículo muy interesante, un poco desvelando los secretos de
bueno, los secretos, ¿vale? Lo menos conocido de estas profecías, ¿no? Un poco quitándole valor y situándolo en el mito. En el mito, pero o incluso en menos que el mito, ¿no? En las habladurías. Pero bueno, hay una cosa que está ahí muy tendente ahora mismo en las redes sociales y todo viene, bueno, un poco me interesa ahora mismo por la palabra profeta que mencionan los discípulos de Maús sobre Jesús de Nazaret. ¿En qué sentido Jesús de Nazaret es un profeta? ¿Qué tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento? Podemos reconocer, por ejemplo, que incluso los musulmanes consideran profeta a Jesucristo. Eh, y bueno, pues, ¿por qué Jesús es un profeta siendo a la vez hijo de Dios? O si lo consideran profeta, porque todavía no se han dado cuenta que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, eso ya digamos que anularía el que fuera profeta, porque profeta es como, no es, o sea, es otra cosa diferente, ¿no? No sé si Jesús deja de ser profeta en el momento en el que realmente asumimos que es la segunda persona. Como vamos a tener un programa específicamente sobre las profecías y lo que es ser un profeta, si quieren, no hace falta que no sea la explicación muy extensa, pero sí aclarar un poco esta duda, ¿no? Entre si es compatible ser profeta y segunda persona de la Santísima Trinidad, o qué significa ser profeta. Vale, vamos a ver. Llamar a Jesús profeta no es extraño a Jesucristo, ¿vale? Hay momentos en que él dice, y aquí hay uno que es profeta y más que profeta. Sí. Cuando habla de San Juan Bautista. Entonces, llamarle a él profeta no es extraño. De otras razones, porque nosotros en la teología católica siempre decimos que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Sí. Y porque él es sacerdote, profeta y rey, nosotros por el bautismo claro, tenemos esa triamúnera, ¿no? También somos sacerdote, profetas y rey. ¿Por qué ellos reconocen a Jesús como profeta? Claro, date cuenta que ellos no tienen un dogma cristológico perfectamente elaborado como lo tenemos hoy nosotros, ¿vale? Ellos no han conocido el concilio de Calcedonia ni el concilio de Nicea, ¿vale? Ellos tienen una visión de Cristo. Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien enviado por Dios que decía lo que Dios le pedía que tenía que decir, anunciaba y denunciaba todo aquello que Dios le decía que tenía que denunciar porque estaba mal. Y esas características las cumple Jesús. De hecho, Jesús explícitamente dice, yo digo lo que le he escuchado al Padre, lo dice varias veces, y Jesús denuncia la corrupción religiosa que hay en su momento. Sobre todo cuando el templo, cuando entra con los látigos aquellos en el templo, y la denuncia, que tantas veces hemos hablado aquí, de la interpretación farisea y luego los saduceos. Con lo cual, ese esquema de profeta del Antiguo Testamento, Jesús lo va a cumplir. Ahora, ¿qué ocurre? Que Jesús está por encima de esa profecía del Antiguo Testamento. Primeramente, porque nosotros sabemos que en Jesús se cumplen los oráculos. De hecho, él le da la vuelta al argumento, ¿no? Cuando ellos dicen, sabemos que fue un hombre gran, un profeta, y Jesús le dice, explicando lo que se refería a él en Moisés y los profetas, le fue a explicar. Claro, Jesús le da vuelta al argumento y dice, oiga, sí, yo soy profeta, pero no como estos de antes, porque en mí se están cumpliendo las profecías. Sí, claro. Yo soy profeta en tanto en cuanto, como persona divina, soy Dios, pero hablo lo que le he escuchado a la primera persona de la Santísima Trinidad, al Padre. ¿Por qué? Por una razón lógica, porque ni el Hijo ni el Espíritu Santo pueden decir algo distinto de lo que diga el Padre. Claro. Esto nos llevaría a una cuestión trinitaria, ¿vale? Una cuestión de las apropiaciones, de las nociones y todas estas cosas que es muy complicado explicarlas ahora en breve tiempo. Pero el Hijo y el Espíritu Santo no pueden hacer nada distinto de la primera persona. Igual que la primera persona no puede uno obrar distinto al Hijo y al Espíritu Santo. Claro. De hecho, todas las acciones de Cristo, su encarnación y su muerte, sobre todo, son acciones trinitarias. Sí. Claro, ¿vale? que hablamos de que es la misma sustancia, no puede ser. Claro.
Claro, y que una sustancia no se puede No, contradecir a sí misma, claro, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, el profetismo de Cristo es distinto y superior a los profetas del Antiguo Testamento, Sí, 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 sí. porque Cristo va a revelarse a sí mismo, mientras que aquellos revelaban a Dios. Sí, Pero Jesucristo, por ser Dios, se revela a sí mismo, diciendo, ojo, que yo, segunda persona de la Santísima Trinidad, os voy a decir lo que dice la primera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Así sí, que bueno, él lo dice con otras sí, palabras. sí, sí, sí. Yo digo lo que le escucho decir al Padre. Y en ese sentido yo creo que hay que entender el profetismo de Cristo. ¿Y por qué llamamos profeta a Jesucristo? Y siguen diciendo y aquí esto enlaza con lo último que vimos en el episodio 5 que lo entregaron nuestros sumos sacerdotes y magistrados para que fuese condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces aquí estaba el tema que salió acerca de quién, quién está detrás de la muerte de Jesús, que comentaste la hipótesis de que fue un, bueno, que una hipótesis de los saduceos, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, aquí queda muy claro que realmente quién está detrás de la muerte, al fin y al cabo, son los sacerdotes y los magistrados. En griego dice, bueno, sí dice argiereis, pero luego dice arjontes, que en la Vulgata aparece como príncipes, que me gusta más lo de príncipes que lo de magistrados, porque aunque etimológicamente Sí, se magistrados son refiere los a más los grandes, principales, claro, pero aquí en español magistrado suena un a poco a juez. juez o a algo así. No sé exactamente a quién se referirá aquí en este caso los magistrados, ¿no? Si son los. No creo que sean los escribas, porque entonces pondría la palabra escriba que aparece en griego diferente. Eh, pero bueno, aquí entra. Aquí, o sea, es coherente con la hipótesis que comentaste, ¿verdad? De los saduceos, en este caso. Bueno, y date cuenta que tú mismo has dicho, ¿no? Son los argiereus y los arjontes, es decir, Lucas está hablando de gente principal, Sí, no está hablando del párroco de la sinagoga de Betania. sí, sí. Está hablando de lo que componía el Sanedrín, Ujú. que son los argiereus, los archisacerdotes, los cabezas de sacerdote, y los arjontes, es decir, los en latín era príncipes, pero los principales. Sí, 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 los Y principales. aquello estuvo muñido por las clases altas, por los que mandaban, y los que de alguna manera veían peligrar todo su estatus. Porque Caifás era un sacerdote corrupto. O sea, Caifás estaba puesto por los romanos porque era un hombre corrupto que servía a los intereses romanos. Por eso se escandaliza Caifás, entre otros, cuando Jesús entra a echar a los cambistas del templo. Pero es que en la época de Jesús el templo estaba corrompido, la región estaba corrompida. Y aquellos, y esto es una opinión un poco personal, sabían quién era Jesús. Porque cuando Caifás le pregunta a Jesús, que le hemos traducido por tú eres el hijo de Dios vivo, tú eres el hijo de Dios vivo, realmente, y Mel Gibson lo toca muy bien en su película La Pasión, la famosa palabra que usa Caifás es alajajai, Ujú. que en arameo significa el pan de la vida. Es decir, Caifás sabía lo que estaba preguntando. Y claro, él no podía soportar eso. Por eso luego es Mateo, ¿no? El que lo cuenta cuando le da una fuerte suma a los soldados romanos para que dijeran que habían venido sus discípulos, habían robado el cadáver de Jesús, y dice, y ese bulo es el que se ha mantenido hasta hoy. Sí. Porque ellos sabían que había resucitado, sabían lo que habían hecho. Y cuando uno ve luego la tradición apócrifa, literatura apócrifa, eh, dice que Caifás murió loco, murió de locura, atormentado porque había matado al Mesías. Con lo cual, todo esto estaba urdiéndose entre aquellas clases altas y los romanos al final fueron el brazo ejecutor. Sí, sí. Porque Pilato intenta salvarlo y a Pilato ¿qué le importaba aquel loco que se decía rey de los judíos? Si era un mindundi, un Ya, no, a desgraciado. los romanos les daba igual, eso, claro. Claro, por eso Pilato dice, pero meterías a este pobrecito que está aquí
Claro. Sí. Entonces, bueno, Bueno, de hecho es que San Lucas lo deja claro, dice, lo entregaron nuestros sumos sacerdotes para que fuese condenado. O sea, que claro. le está eximiendo, digamos, de culpa a los romanos. Decía, diciendo, Ujú. es que es por culpa de estos, que son los que lo entregan y los que... Por ahí leí que eran... Que los ciudadanos, digamos, judíos que estaban allí jaleando y pidiendo que soltaran a Barrabás y tal, eran un grupo de woques pagados por el poder para que lo echaran, ¿no? Y me hizo gracia esa comparación. Bueno, Ujú. pues Caifás, ¿se sabe Caifás a qué grupo, a qué secta pertenecía? Pues me Dentro de pillas las ahora en distintas el corrientes que ignorante. había. No lo sé. O sea, no me he puesto a investigarlo, pero creo que era saduceo. Es que el saduceo era el partido mayoritario. Sí, ¿verdad? Entonces, es que claro, todo esto va encajando con aquello. No lo voy a buscar ahora, no lo voy a buscar ahora, pero han dejado un comentario diciendo que no confundamos más a la gente y que enseñemos. Entonces eso a raíz de que, porque alguien se echaba la mano a la cabeza diciendo que cómo podíamos decir lo de los saduceos. Luego yo le contesté diciendo que era solo una hipótesis, que no, que nadie afirmaba nada, pero que era lógica y que al fin y al cabo a los fariseos, que una cosa que a mí realmente se me quedó grabado, Jesús le dice que tiene el reino de los cielos, está dentro de ellos. Entonces, y eso no se lo dice a los saduceos, ¿no? Es como que hay una verdadera... O sea, Jesús tiene muy claro quiénes son uno y quiénes son los otros, seguramente, ¿no? Y no sé, a mí me encaja todo muy bien, el tema de los saduceos. Pues sería interesante saber si Caifás era realmente era saduceo, ¿no? Eh, Bien, mira, el otro día hablando con un amigo sobre este tema, en Semana Santa creo que fue, pues resulta que salió el tema de los ángeles que estaban en la tumba, que en San Lucas son dos, pero en otro evangelio es solo uno, me parece. Bueno, es curioso, porque Marco, que es lo que escribe, Marcos. es un joven. Un joven, eso. En Mateo dice, ¿y qué pinta aquí un joven? Dice, pues un ángel. Y pone un ángel. Sí, vale. Y luego viene Lucas y dice, no, pues un ángel no vale. Para que sea esto verdad, tiene que haber dos testigos. Pues dos ángeles. Claro, pero lo interesante es que cuando van las mujeres son dos hombres. Y luego cuando hablan los de Emaús, dice que son, diciendo que hasta visión de ángeles habían visto. Pero en la primera parte, cuando habla las mujeres, que podríamos decir, vamos, en este mismo capítulo, pero poquito antes, eh, lo voy a decir, como lo tengo aquí, en un segundo, dos varones, en el versículo 4. Y aconteció, estando ellas desconcertadas sobre esto, de pronto se les presentaron dos varones con vestiduras refulgentes. Y en griego pues aparece Andrés, efectivamente, viene Andrés, dos hombres, no dice ángeles. Pero aquí sí aparece ángeles, ángelon. Ujú. Entonces, es curioso que, por eso yo me acordaba de lo de las mujeres y le dije a mi amigo, pues claro, es que en San Lucas ni siquiera parece que sean ángeles, o sea, pone que son hombres, pero es que no, es que sí. Luego, justo a continuación, en el estilo indirecto, pero la cita de la cita, primero, ¿no? Sí son ángeles los que se aparecen. No sé yo hasta qué punto, porque claro, a lo mejor las mujeres vieron dos hombres y luego interpretaron posteriormente que eran ángeles. O sea, ya para los apóstoles, los discípulos, cualquiera, Sí, ya bueno, o eran... también puede ser, date cuenta que Lucas, que es el tercero que escribe el Evangelio, ya tiene otros materiales. Sí, Entonces, no es descabellado pensar que Lucas quisiera poner en su redacción de la resurrección, pusiera dos varones, pero que luego, digamos, le fallara el subconsciente, ¿no? Y pusiese ángeles. sí. No por contradecir su primera No, no, no. redacción, sino porque tuviera el material de Marte Mateos o de Marcos delante, ¿no? Y Sí, dijera ángeles. sí, 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 sí. Sí, sí, curioso. Eh, bueno, habría que ver, porque hay muchas discusiones, Jesús tiene muchas discusiones, me parece, en algunos momentos,
en las que como que hay una pelea de citas, ¿no? En plan, hay gente que cita, hay fariseos que citan el Antiguo Testamento para volver Jesús a citar el Antiguo Testamento para demostrar que él es el Mesías. Aquí dice que Jesús empezó por Moisés y que hizo un repaso por todo el Antiguo Testamento, por todos los libros históricos, entiendo, y proféticos, para decir, para explicarlo, ¿no? A la luz de, pues a la luz de su propia persona, que hablaban de él, ¿no? Pero hay realmente, o sea, es posible que haya libros del Antiguo Testamento que se hayan mantenido por tradición, pero que no terminen de ser claros, porque sabemos que hay libros que han sido ahí dudosos, ¿no? No sé si era el Eclesiastés, por ejemplo, o hay alguno más que a lo mejor no termina de estar claro de si tendría que estar o no estar dentro del canon, ¿no? ¿Es posible que haya argumentos en contra de Jesús como Mesías en el Antiguo Testamento? Vamos a ver, es que el canon así como el canon del Nuevo Testamento está claro desde el principio, salvo el pastor de Hermas y Apocalipsis y una carta de Judas que estuvieron ahí un poco peleándose por el puesto de quien entraba y al final entró el Apocalipsis y la carta de Judas. El canon del Antiguo Testamento es más complejo, porque siempre creo, no sé si por ignorancia o por maldad, se dice, no, porque el Antiguo Testamento de los cristianos es el mismo que el de los judíos. No, no es de los judíos. Tenemos cosas similares con los judíos, pero muchos libros no son de los judíos. Porque los judíos tienen una literatura extrabíblica, realmente es la sapiencial, que no la tienen como escritura revelada, pero que la usan también. Sin embargo, los cristianos decidieron que en el canon del Antiguo Testamento tenían que entrar esos libros sapienciales, porque también reflejaban a Cristo. Yo, este profesor que os decía antes, me acuerdo cuando nos enseñó Eclesiastés, que siempre decía, no sé qué opina este libro en la Biblia cuando contradice al mensaje de todos los libros restantes, ¿no? Porque es verdad que es un libro como muy llano, dedícate a vivir, a gozar, a comer, a beber, que esa es tu ganancia, olvídate de otras historias, ¿no? Pero bueno, también hay que sacar una enseñanza del Eclesiastés. Pero todos los libros del Antiguo Testamento, todos, absolutamente todos, remiten en último lugar a Jesucristo. Cantar de los Cantares, por ejemplo. No se puede entender el Evangelio de San Juan, o al menos la parte pascual de San Juan, sin el Cantar de los Cantares. El momento en que la Magdalena se encuentra con Jesús resucitado, no le reconoce y le reconoce cuando le llama por su nombre. Vete al Cantar de los Cantares. La amada que encuentra al amado no se conocen, pero la amada escucha la voz de mi amado, pam. Ahí está. Cuando Jesús, en el Evangelio de Lucas, consuela a las hijas de Jerusalén, Jesús va por el camino a la Vía Dolorosa, o sea, hacia el Vía Crucis, ¿no? Va subiendo al Gólgota, perdón, no sé la palabra. Subiendo al Gólgota y se encuentra con un grupo de mujeres, las hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Vete al Cantar de los Cantares. Las hijas de Jerusalén se pasan todo el Cantar de los Cantares buscando al amado, porque le han dicho que hay un esposo perdido y le están buscando. Os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Y resulta que las hijas de Jerusalén se encuentran al amado en la Vía Dolorosa. Eso por ponerte algunos ejemplos del Cantar de los Cantares, ¿no? Que se cumple en la Pasión del Señor. O, por ejemplo, otro sapiencial, Libro de la Sabiduría. La sabiduría se ha edificado una casa. Ya tiene caliente el pan y el vino mezclado con el vino mezclado para invitar a todos a que acudan a él. Y Jesucristo resulta que coge pan y vino en la última cena. Y luego ya vamos, si querés, a los profetas. Y los profetas, ¿quién es hay como cosas muy claras, ¿no? El siervo de Yahvé del capítulo 52-53 de Isaías, que es Jesucristo.
Pero Jeremías, que habla de las 30 monedas de plata por la que fue vendido el justo, con la que se compró el Acéldama, ¿no? El campo de sangre. Judas. Vámonos a Miqueas 5:11. Y tú, Belén, de Efratá, no eres ni mucho menos la más pequeña de tus hermanas, de ti nacerá el Salvador. Vámonos a Isaías 7:14. La Virgen está encinta de dar luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vámonos a Oseas, ¿vale? El Señor nos herirá, el segundo día nos levantará, nos curará y el tercer día nos resucitará. O de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11. Vámonos a los salmos, venga. Salmos. Mis lágrimas son mi pan noche y día. Mira, todo el mundo me pregunta dónde está tu Dios. El amigo que comía mi pan es el primero en traicionarme. Judas mezcla el pan en el mismo plato de Cristo y es el que le traiciona. Es de la piedra angular también, ¿no? El que La se piedra canta angular. en... O sea, es que, de hecho, algunos dicen que el salterio bíblico, los 150 salmos de la Biblia, son como ese quinto evangelio, ese evangelio de la psicología de Jesús. Cuando Jesús ora, nos dice, Jesús se retiró a orar. ¿Qué es lo que hace? ¿Con qué ora Jesús? Jesús ora con los salmos. Sí. Jesús va a la sinagoga a orar con los salmos. Y claro, Jesús ve en esos salmos que es Él. Salmo 29, que se reza los jueves por la tarde, ¿no? Cuando habla de aquel hombre que estaba en la fosa, que fue enterrado, pero que se levanta. Es Jesucristo. Y así podíamos ir cogiendo un salmo y otro salmo y otro salmo y otro salmo. Y veríamos siempre a Jesucristo identificado con todos ellos. Sí. Ahora estoy leyendo a San Francisco de Asís y la verdad es que él mismo va creando una serie de salmos y siempre, o sea, parece que toda su meditación la basa en los salmos, de hecho. Son continuamente alabanzas a Dios o Sí, súplicas a sí. Dios y siempre basándose en los salmos. Y lo mismo, ¿no? Yo creo que está imitando a Cristo en esto, ¿no? Es como su modelo de Ujú. oración y va continuamente, ¿no? Haciendo oraciones Bueno, en base a los salmos. y Jesús entiende su muerte desde los salmos. Sí, hablamos de Que eso creo que ya lo bastante. hablamos en el programa de la muerte del Señor, ¿no? Claro. De el Salmo 120, el Salmo 21 y el Salmo 30, y nunca me acuerdo el qué Salmo es. Salmo 36 o por ahí, 33. Lo sé que lo pusiste en el programa en el corte, Sí, sí, bueno. pero es que siempre me va a ir el Ya. número de ese salmo. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Jesucristo lee los salmos y los interpreta y se los queda. Y se los queda para sí. Sí. Y luego, ¿verdad? Que la Iglesia, en su interpretación bíblica, los padres, también ha visto el cumplimiento de muchos textos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, Génesis 49:9. Judá es un cachorro de león agazapado. Está esperando el momento y de repente aparece Apocalipsis 5:11, un león de Judá que se levanta rugiendo para romper los sellos que nadie podía abrir. Números, capítulo 24, cuando Balaán le dice ya al rey de Moab que no puede maldecir, pero además es que no solamente es que no puedo maldecir, sino que veo una estrella, no es ahora, pero es una estrella que se levanta de Jacob y que anuncia el nacimiento de un rey. Se acuesta como león, se echa como leona, nadie lo puede parar o derribar. Y resulta que esa estrella aparece luego en el evangelista Mateo, de unos magos de Oriente que ven una estrella salir de Jacob, que era una profecía que conocían y que no había pasado todavía, y esa estrella es la que lleva a Belén. Con lo cual, todo el Antiguo Testamento está referido a Jesucristo. Por eso yo siempre le digo, cuando la gente me pregunta que se quiere leer la Biblia entera, ¿no? Que por dónde empezar, yo digo, primero leed muy bien el Nuevo Testamento.
Y una vez que tengas muy bien leído el Nuevo Testamento y casi que te lo sepas, vete al Antiguo Testamento. Y ya empiezas por los históricos, los sapienciales, los profetas y el Génesis y los Pentateuco, lo último. Y el Antiguo Testamento se te va a abrir claro y diáfano, porque se entiende desde Jesucristo. Y si luego después de todo eso ya lo rematas leyendo Apocalipsis, verás cómo el Antiguo Testamento está resumido en los 22 capítulos de Apocalipsis. Yo estoy haciendo un poco el trabajo de... Bueno, me he leído los sinópticos y estoy con los hechos, por leerme a San Lucas bien, entero, digamos, ¿no? Y luego ya me leeré a San Juan y luego las cartas, o no sé si lo que haré. Poco, no tengo el plan completo, pero sí sé que me quería leer los Yo sinópticos. mi orden, pero esto es una opinión mía, ¿eh? Sí, sí. Como yo lo hago. Y a mí me funciona. Es Mateo, Marcos, Lucas, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas. Y luego Evangelio de Juan, cartas de Juan y Apocalipsis. En esos grupos es como yo lo hago. Porque al final son por bloques. Sí. Hechos de los Apóstoles termina con la predicación, con la estancia de Pablo en Roma, con la llegada de Pablo a Roma, y ahí se para. Entonces, bueno, conviene ahora coger qué dice Pablo. Y sobre todo porque en los Hechos de los Apóstoles te va a dar ciertos datos que luego aparecen en las cartas. Claro, por ejemplo, en 1 Corintios dice Pablo, al principio, la primera vez que llegué aquí, vine no con alta o con gran sabiduría de elocuencia humana, sino mostrando a Jesucristo y este crucificado. Y luego empieza todo el discurso sobre la cruz de Cristo. Claro, ¿por qué Pablo dice eso? Ahora vete al capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Y te encuentras que Pablo hace un discurso de gran elocuencia humana en el Areópago de Atenas. Acaban riéndose de él. Nadie se convierte, salvo un tal Dionisio que estaba por ahí. Y frustrado y decepcionado, coge el barco y se va ¿a dónde? A Corinto. Y en Corinto predica. Claro, Pablo se da cuenta de, ojo, nada de alta sabiduría humana, que esto no funciona, voy a lo esencial. A Jesucristo y este crucificado. Y de ahí que diga, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los que creen es sabiduría y fortaleza de Dios. Claro, por eso es que le he hecho a los apóstoles y inmediatamente las cartas. Para que no pierdas esos detalles. Sí, sí. ¿No? Y vayas encajando las cartas de Pablo a lo largo de sus viajes. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que motiva internamente al apóstol a escribir una cosa, a escribir otra. Pues la carta de los Corintios, por ejemplo, en ese sentido es muy simple. O sea, es muy carismática y de muy esquema. Por eso, hermanos, os digo, una tradición que yo recibí, que Cristo murió fue crucificado por nuestros pecados, según las Escrituras, y resucitó por nuestra salvación, según las Escrituras. Sí, hay un esquema de Pablo que va a lo sencillo, a lo nuclear del mensaje cristiano. ¿Por qué? Pues ya está escarmentado. Ya está escarmentado de Atenas. Sí. ¿No? Pues la primera carta de los Corintios siempre es muy atractiva de leer. Porque es un Pablo muy llano, muy sencillo. Sí, que se ¿no? va a lo esencial. Se va a lo esencial. Aunque luego, verdad, que luego tiene mucha hondura teológica y Sí, mucho bueno. que. Yo eso no lo niego, ¿no? Pero literalmente es muy sencillo. Sí. Romanos es más imbricada. La carta de los romanos es una maravilla, cómo está escrita, toda la retórica griega que utiliza ahí, pero es más imbricada. Pues has mencionado al León de Judea. Yo por hacer el comentario laico, o no sé cómo llamar, secular del siglo, mencionaré Narnia. Que Narnia, Hombre, el primer... es que no se puede entender las crónicas de Narnia. La primera película, La que la que yo vi. primera, No he visto más.
Porque a mí esa película ya se te he Y dicho la yo que me acuerdo segunda un poco. también. Sí, sí, Pero la primera sí, no se puede entender sin esa clave cristiana. claro. De hecho, yo a los niños de catequesis siempre le digo, nadie puede hacer la primera comunión si no ve las crónicas de Narnia. Sí, Hay dos películas que hay que ver, las crónicas de Narnia y Blancanieves y los siete enanitos. Pero no la última de Disney, de claro, la Blancanieves fea. No, sino la clásica, la de dibujos animados, la bonita. sí. La de la manzana roja, la bruja fea, esa es la que hay que ver. Y las crónicas de Narnia. Ya Esas dos. está. Sí, no, pues sí. Yo, a ver, yo me leí los libros en su momento. No recuerdo si hay más detalle o menos, porque son libros pequeños, entonces la película da tiempo a mostrar mucho, ¿no? Pero se ve claramente, ¿no? El final de la película, con Aslan en el altar, que creo que es la primera película en la que Sí, acaba sí, 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 Aslan sí, en el sí. altar, ¿no? Del Increíble. sacrificio. Sí, 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 sí. Entonces, clarísimo. Luego vuelve a aparecer en la segunda película, pero no puede participar activamente porque él viene como desde una bruma para dar fuerza, para animar y para ayudar, pero no puede actuar de forma directa, físicamente hablando, digamos, ¿no? Entonces, sigue estando ahí todo el tema este, ¿no? Y bueno, pues el autor C.S. Lewis se metió en. O sea, se metió a hacer esta obra como una alegoría cristológica, ¿no? Abiertamente, era así. Eh, bueno, de esta hay dos cosas. La que daría también para muchos minutos, ¿no? Que la de tomando el pan lo bendijo, con ese verbo eulogueo, que ya hemos mencionado más de una vez, en este caso es el verbo que utiliza, bendecir, que vamos a verlo, vamos a fijarnos a qué es lo que bendice, que me acuerdo de aquella pregunta de qué bendice, el pan o al padre, ¿no? Porque la traducción dice abiertamente el pan, ¿no? Pero voy a confirmarlo en un segundo. Eh, pues eso, no lo dice. Es decir, dice que cogiendo el pan bendijo. No dice el qué. Simplemente dice eulogueo, el verbo eulogueo, bendijo. Ujú. Cogiendo, para más, está claro que no es al pan necesariamente porque está puesto antes junto con el verbo coger. Junto con el verbo coger. Por tanto, poniendo cataclicena y autón, metautón, o sea, pues será poniéndose junto a ellos, cogiendo el pan, bendijo. Es decir, dijo palabras de bendición. Podríamos decirlo más bien que Ujú. bendijo. Eh, y pues ya está. Y clase he pedido ya por como siga, ¿no? Porque ya es el siguiente. Y después de partirlo se lo daba. Pues efectivamente, no es necesariamente no hay por qué interpretar que bendijera al pan, efectivamente, Ujú. que es lo que estuvimos hablando la otra vez. Pero sustancialmente, si te das cuenta, eh, salvando esos detalles que tú estás comentando, sustancialmente es siempre la secuencia eucarística. Sí, O sea, no es una comida cualquiera. No está cogiendo el pan para meter dentro un trozo de no, no, chorizo. de hecho no es ¿Sí? sábado, que decir, este no es el rito de la Claro, bendición del sábado, esto ya es otra claro, cosa. claro. Por eso, eh, De hecho, perdóname, ahora, las dos veces que aparece Jesús bendiciendo, en ningún caso sería sábado. Sería, en un caso sería el rito esenio posiblemente, ¿no? Según la hipótesis que comentaste, y esta vez que ya estamos hablando del día siguiente del sábado. Y supuestamente el rito de la bendición se hace en el sábado solamente, ¿no? claro. Es que, vamos a ver, hay que ver una cosa aquí. Es que Lucas lo que nos está diciendo es que la Eucaristía se celebra en la iglesia la misma tarde de la Pascua. La misma tarde en la que Cristo resucita, o sea, Cristo resucita, vamos a ponerlo por la mañana, al alba, Sí. ¿vale? Por la tarde ya se está celebrando la Eucaristía. Por tanto, la iglesia no se comprende sin la Eucaristía. ¿Y qué dijo Jesucristo en esas palabras? ¿Qué dijo Jesucristo? Porque claro, Lucas lo omite, ¿vale? Porque a Lucas le interesa el reconocerlo al partir el pan, el gesto de la clase tu Artur, ¿no? Pero claro, pero sabemos lo que Jesucristo dijo esa tarde en la posada del camino de Maús, ¿eh?
¿Y cómo lo sabemos? Porque nos lo cuenta el que le predicó el Evangelio a Lucas. Nos lo cuenta Pablo. Pablo, capítulo 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23-25. Hermanos, os transmito una tradición que a su vez a mí me fue transmitida, que el Señor Jesús, la noche de que iba a ser entregado de su pasión, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y lo mismo hizo con la copa de vino. Claro, Pablo escribe ese texto en el año 40. Vamos a poner 40-45 si quieres. 10, bueno, sí, ya está. A ver, 12, 13, el Señor 10. ha muerto, el Señor ha muerto en el año 33. Sí. La conversión de Pablo se produce en el año 38. 36-38. Pablo luego lo cuenta en la carta a los Gálatas. Pablo da como muchas vueltas, va, viene, está con los apóstoles, va a Corinto, luego escribe la carta a los Corintios. La carta a los Corintios, pues estamos año 45, 49 dicen algunos, pero no más allá del año 50. De año 33, que muere Cristo, que pasa lo de Emaús. Al año 50, por ser generoso, sí, han pasado 17, menos de 20 años, 17 17 años. Y Pablo, cuando se convierte en el año 38 y va a la iglesia con Ananías en Damasco, Antioquía, Pablo ya escucha esas palabras. Y Pablo dice, esta tradición a mí me fue transmitida y la voy a escribir. Con lo cual, las palabras de la consagración no es descabellado pensar que que son las originales de Cristo en la última cena, no solo por la redacción de los evangelios, que es posterior a la primera carta a los Corintios, sino porque son las que Cristo mismo pronuncia después de su Pascua. Y van a quedar en la iglesia. Esos apóstoles del cuadro que tienes ahí, que es un cuadro, luego lo tienes que pasar porque es un cuadro precioso. Sí. Esos apóstoles estaban escuchando de los labios de Jesús, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y por eso reconocen al Señor al partir el pan. Porque esas palabras solamente había pronunciado 3 días antes el único que podía pronunciarlas con verdad, que es su Señor Jesucristo. Es decir, cuando le reconocen al partir el pan no es un gesto ritual, o no es un gesto solamente un gesto familiar, sino que partir el pan ya en la historia cristiana es todo un rito que conlleva unas palabras, un rito sacerdotal, un rito sacrificial si queremos, pero al fin y al cabo un rito dado por el mismo Jesucristo, porque fue Él quien 72 horas antes en aquel cenáculo de Jerusalén había partido el pan diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ahora, la tarde de la Pascua, cuando están destrozados por todo lo que han visto y vuelven a escuchar al Maestro, y volvemos otra vez como María Magdalena, escuchar la religión del oído, ¿no? Escuchan al Maestro decir esas palabras, a la vez que parte el pan, entonces lo reconoce. Y por eso es maravilloso, ¿no? Como dice Lucas, dice, se les hizo invisible. Porque ya lo habían visto. En aquel pan, en aquel trocito de pan partido, estaba su Señor. Y muy, muy bonita esa referencia que se preguntan entre ellos, ¿no nos ardía? ¿No estaba el corazón que ardía cuando estaban ciegos, pero también de sentimiento, ¿no? O sea, no lo veían, pero tampoco eran conscientes de lo que estaban, ¿no?, viviendo en ese momento. Yo ya solo por terminar, aunque esto salió una vez y lo vamos a repetir porque a mí me llamó mucho la atención cuando fui consciente de esta frase, ¿no? Llegan a donde están los 11 y le decían a los de Emaús, realmente resucitó el Señor y se apareció a Simón. A Simón. Dos cosas aquí. Este Simón no tiene por qué ser Pedro, ¿no? Podría ser el otro Simón. Es Pedro. Es Pedro. Es Pedro. Ya sabes, Simón y Lucas es Pedro. Vale,
Pues, y luego, o sea, ¿cuándo se le aparece? Claro, aquí estamos hablando de que puede estar en dos sitios a la vez Jesús, al ser el cuerpo glorioso. Hay dos momentos diferentes en los que, incluso antes que a los de Maús, estaríamos hablando que entre que resucita y se le aparece a los de Maús, que es, no sé, que unas horas después, ¿no? Ya ha estado con Simón, ¿no? Mostrándose, pero esa escena no está aquí. Que hubiese estado. Quiero decir, si el Evangelio. Mira que hay argumentos que se suele decir, bueno, pero es que si fuera falso no habrían puesto de primeros testigos a las mujeres, no habrían hecho esto. Yo diría, y le doy a esto más fuerza todavía, si fuera falso el Evangelio, habrían puesto así, no saldría esta referencia, estaría aquí la referencia de Simón. O sea, no van a decir, no, le dijeron que se le habían aparecido a Simón, pero claro, es que a lo mejor Lucas no llegó a tener el testimonio de Pedro contando esto, a lo mejor él no llegó a tenerlo. Y por eso él no puede decirlo, porque Lucas no está inventando. Podría estar recreando, pero no está inventando. Él solo sabe por qué se le llegó a aparecer, ¿no? A Simón. Sí, vamos a ver. Porque si no, ¿por qué no Puede ser aparece? esa hipótesis. Podemos barajar una hipótesis también, un poco la que hablábamos antes de los ángeles y los varones, ¿no? Que de alguna manera a Lucas le vuelve a traicionar la información que conoce, que a lo mejor quiso omitirla por la razón que fuera, pero que al final le traiciona y aparece Simón. O una tercera, que no es descabellada, claro, porque el Evangelio de Lucas al final se acaba escribiendo cuando el cristianismo está desarrollado, se está desarrollando, pero ya hay fórmulas litúrgicas. Entonces, de alguna manera, porque si te das cuenta es muy rítmica, no sé en griego cómo se traduce, pero en español al menos es muy rítmica, ¿no? Ha aparecido el Señor o sea, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es una fórmula como muy fácil de memorizar. Y Simón es el garante que va a confirmar que es cierto. Por eso, incluso en Juan, cuando Pedro y Juan van corriendo a la tumba, y Juan llega antes porque se supone que es más joven y corre más que Pedro, que es viejito, ¿qué hace Juan? Se para. Porque el que tiene que entrar en esa tumba es Pedro. Y Pedro tiene que confirmar lo que luego ven. El sepulcro vacío, los lienzos y las sábanas dobladas, separados, etcétera. De hecho, De alguna manera, ese Simón sí, hace una referencia a confirmar que es cierta la resurrección. sí. Y vendría a ser como una especie de fórmula litúrgica que ya hubiera establecida. Claro, es O que que eso hiciese en no la comunidad lucana. es en Mateo o en Marcos o en los dos, no recuerdo, que van Juan y Pedro, ¿no? Mm, Pero aquí solo, en el de Lucas solo va Pedro. claro. Em, Porque aunque suene feo, Juan no le importa nada a nadie. ya, Quiero decir, Juan, a ver, Juan tiene su evangelio, ¿no? sí, Donde al final el evangelio de Juan es Juan es el discípulo amado. Si quieres ser un discípulo amado tienes que ser como Juan, sí. ¿no? Y queda muy bien. Por eso al final de Juan, cuando te cerró el evangelio, tienes que meter el capítulo 22 dedicado a Pedro. Porque aquí pienso, digo, oye, esto queda un poco mal, ¿no? Es decir, Pedro ya ha muerto en la colina vaticana, le han puesto las velitas y aquí hay que decir algo de Pedro porque si no, esto no se lo cree nadie. Mm, Y meten ese evangelio, como ese epílogo petrino. Pero Lucas no. sí. Entonces Pues Lucas dice, a mí Juan, ¿qué me importa? Si estoy con Pedro. puede ser, a ver, claro, evidentemente San Lucas está escribiendo lo que él ha recibido Ujú, de San Pablo y sí, creo que también llega a estar con San Pedro, puede ser, ¿no? ujú. Em, este versículo mínimo de y Pedro levantándose se fue corriendo al monumento, claro, cuando llegan las mujeres diciendo que está vacío el Sí, sepulcro y agachándose ve los lienzos solos y se volvió a casa, admirándose de lo acaecido. Puede ser que por fallo en la copia de la transmisión del Evangelio de San Lucas falte aquí alguna referencia de que San Pedro viese a Cristo resucitado en la tumba y de ahí que realmente de eso de lo que se está admirando, no de que no esté el cuerpo y de que esté allí los lienzos tendidos. Aquí dice solos, pero seguramente sea el tendidos este famoso. Pero, sino
Que sea eso, no, no, es solo, sí, Mona. Mona, no. Ya está, dice Mona, estaban solos, ¿no? Bueno, como digo, a lo mejor no, si no, no parecería Mona. El caso es que quiero decir que Simón, si ve a Cristo, podría ser este el momento en el que lo viera en algún momento. No, pero date cuenta que el Evangelio te da un detalle, que el sepulcro estaban los lienzos Sí, solos. Sí, sí, eso solo estoy viendo que dice Mona. doblados, ordenados. Y eso era una prueba para Pedro. Hace poco leí yo lo de los lienzos doblados, lo que significaba, ¿no? Que era como la muestra De del la... señor que va de la casa o que agradece el servicio de la casa, una cosa así era. No recuerdo exactamente la teoría cómo era, porque la escuché así un poco de pasada, Sí, pero vendría como a decir eso, ¿no? Es decir, que Juan de ese detalle indica una verdad en la resurrección. sí, Es decir, nadie que roba un cuerpo se dedica a doblar las sábanas. ya, claro. Y otra cosa porque te puede quedar tus huellas dactilares, ¿no? Entonces, quien roba un cuerpo coge la sábana, lo envuelve y se lo lleva a donde fuera. Claro, que las sábanas estuvieran en perfecto estado y dobladas, estaba indicando que ahí no se ha robado nada, que es algo verídico. Sí. Entonces, Simón necesita ver al Señor, lo va a ver después. Hmm, Que Lucas ha leído el Evangelio de Mateo, ha leído el Evangelio de Marcos. Entonces, a lo mejor a Lucas da por supuesto ciertas cosas que no le interesa contar, ya. ¿no? Y sin embargo, Lucas, en ese capítulo 24, que ya digo que es una catequesis muy bien hecha, acuña esa formulación. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido en Simón. Pues te preguntaba que si lo tenías en griego, Sí, si lo podías leer en griego. lo tengo, pero se lo voy a pasar a un amigo para que me lo mida, para que me mida bien en griego a ver si es un verso. A ver si tiene algún Ajá, ritmo trocaico, claro. jámbico o algo para ver si coincide con algún tipo de metro. Porque parece eso, ¿no? Entonces, bueno, Sí, lo de los lienzos, te voy a contar lo que dice el Centro Español de Sindonología, que yo es mi sí. referente para todas estas cosas, es muy sencillo. En San Lucas no aparece, porque solo parece que están monas, es decir, que estaban solitarios, es decir, que no había nada más aparte de los lienzos dentro del sepulcro. Pero lo que dice en otro evangelio es que estaban tendidos, es decir, estaban aplanados, estaban como si lo hubieran colocado después de colocar bien puestos, ¿no? Tal cual se hubiese quedado si no hubiese habido cuerpo dentro. Al final lo que parece es que realmente nadie quita el cuerpo de ahí, sino que la resurrección de Jesús supone un desvanecerse, un atravesar los propios paños que caen suavemente la parte superior sobre la parte inferior, puesto que la síndone, la sábana santa, estaba doblada por los pies. Entonces simplemente estaba caídos y entonces estaban desinflados. Es otro de los verbos que utilizan, ¿no? Que es como se podría traducir. Entonces, ya, bueno, eso hablando de la sábana santa. El sudario, lo que envolvió la cabeza, estaba. Parece ser que estaba doblado sobre sí mismo, caído en un lado, aparte. Eso lo dice San Juan, me parece que es el que dice que estaba aparte, Aparte, sí. pero que la sábana santa es la que está tendida tal cual, ¿no? Como si, como digo, hubiese caído la sábana por su propio peso, la parte de arriba sobre la parte de abajo. Y dicho esto, hay otra conferencia muy interesante sobre el tiempo que tuvo que pasar el cuerpo envuelto en la sábana santa antes de resucitar. Y luego te lo paso para que lo veas. Uh-huh. Por no mencionar aquí esas hipótesis, bueno, deja de ser hipótesis y da igual, pero a mí me pareció muy interesante. Eh, bueno, Bueno, de hecho, esa forma de resucitar que has explicado es la que plasma Mel Gibson en La Pasión de Cristo, si no recuerdo mal. no me acuerdo de la escena, no me acuerdo. La escena final de La Pasión de Cristo son las sábanas como cayendo una encima de la otra Sí, y de repente aparece el rostro del Señor saliendo del sepulcro. sí, 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 sí. Pues ya está, eso creo que es lo que dice San Juan, que es el otro testigo ocular, Ujú. ¿no? Aparentemente. Claro. Eh, bueno, yo no sé, no, yo creo que hemos apurado hasta el último versículo prácticamente y no se me ocurre, no tengo ninguna otra duda. Si quieres hacer alguna última apreciación sobre esta lectura que hemos hecho. Ujú. Bueno, yo a lo mejor va a ser como llevarlo un poco a mi terreno, ¿no?
Pero como dijo que este evangelio de este capítulo 24 de Lucas vale para todo, si uno se para a pensar, este capítulo de 24 tiene también un esquema litúrgico. Hay una primera parte que sería una liturgia de la palabra. Jesucristo que explica las escrituras y una segunda parte que es una liturgia eucarística. Jesucristo que parte el pan. Entonces, que Lucas tuviera un poco ese esquema litúrgico a la hora de elaborarlo, yo tampoco lo descartaría. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno coge Hechos de los Apóstoles 2, 42 y 47, está esto mismo. Se reunían para escuchar a los apóstoles y partir el pan. Y luego lo ponían todo en común. Claro, ¿qué es lo que ponen en común? Que después de partir el pan se van corriendo otra vez para Jerusalén, están con los 11 y comparten esa experiencia. Oye, que nos ha pasado esto. Ya que dice, no, también ha pasado aquí que encima se le ha parecido a Simón, con lo cual es cierto lo que habéis estado, ¿no? Digo que este capítulo puede tener muchas interpretaciones, yo creo que esta es una de ellas también, ¿no? Una forma de ver también cómo la liturgia de todos los ritos de la iglesia, todos los ritos de la iglesia, tanto los orientales como los occidentales, siempre tienen este esquema. Palabra de Dios, liturgia de la palabra, y comunión eucarística, liturgia de la Eucaristía, ¿no? Y esto tiene que responder a una razón apostólica. No es un esquema que todo el mundo por inspiración del Espíritu Santo se inventa, sino que esta razón apostólica, de alguna manera Lucas ya la plasma ahí y luego la refrenda en los Hechos de los Apóstoles, donde simplifica un poco este esquema que ha hecho en Lucas 24. Bueno, pues un poco por cerrar, hacer un pequeño recuerdo del Papa Francisco, que a pesar de las críticas, y tú verás, con lo que sabemos que mienten los medios y lo que saben, digamos, captar lo que más les interesa, sin embargo nos dejamos llevar por lo que salen en los medios. O sea, los mismos que critican a los medios, y me meto ahí mismo, yo también en ese grupo, hemos sido víctimas de ello, pues para llevar a la crítica, pues bueno, pues por ejemplo a la cabeza, ¿no? De la iglesia. Bueno, la cabeza de la iglesia no, que es Cristo, ¿no? La cabeza A la visible. cabeza visible, ¿no? Y tangible de la iglesia. Un error, ¿no? Porque siempre es mejor, pues si queremos criticar al Papa, pues leemos sus documentos, los más oficiales, no las intervenciones en un avión, y bueno, y a partir de ahí podemos, ¿no? Llevar a cabo un juicio si queremos, y si no, pues simplemente lo leemos y ya está. No hay por qué estar continuamente juzgando ni opinando ni nada de eso, ¿no? Creo yo que es un error, sobre todo los fieles normales, que por mucho que estemos interesados y tal, no vamos a ver ni la mitad de lo que el Papa Francisco sabía, que no dejaba de ser una persona sabia, aunque podamos criticar alguna cosa que no nos gusta, pero que no somos nosotros, ¿no? Para opinar. Entonces, bueno, yo sí quisiera hacer algo que recordarlo por una cosa que a lo mejor es la raíz de las críticas que yo mismo he podido hacerle, pero que he aprendido a valorar a partir de la muerte suya. Y es precisamente como él, que parece ser que al final no ha hecho modificaciones doctrinales realmente, no ha habido nada que haya cambiado, que haya perjudicado al depositum fidei, o simplemente, bueno, pues como han destacado mucha gente, pues ha sido más un carisma por su parte, una forma de actuar, una forma de hablar y una forma de acercarse a los que más lejos están de la iglesia. En este caso a mí me ha recordado, por tanto, quizás a Jesús, ¿no? Cómo se acerca al terrorista celota, se acerca a la prostituta, o se acerca al recaudador de impuestos, se acerca al centurión romano, se acerca a gente, al samaritano, como dije en algún capítulo, a los apestados, a los parias, ¿no? Y eso es lo que hacía que los fariseos, pues, sintieran verdadero, pues, resquemor, ¿no? Le supusiera verdaderamente un rechazo por Jesucristo, porque estaba haciendo eso, ¿no? Y no se estaba acercando a ellos, quizás sentían envidia. Entonces eso lo he escuchado últimamente y digo, bueno, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor el Papa Francisco, su papel era acercarse a los que más lejos están de Cristo, ¿no? Con un lenguaje que los que están más cerca de Cristo no van a entender,
pero a lo mejor sí lo están entendiendo los que están más lejos y sirve para acercarlo. Y a lo mejor esa ha sido su misión dentro de la iglesia. A pesar de que haya habido cosas que podamos estar totalmente, bueno, pues seamos críticos con alguna de las cosas que haya hecho o dicho. Tampoco sabemos qué responsabilidad, bueno, que al final la tiene porque es el Papa y el que firma los documentos, pero cuántos no habrá detrás de él que no que lo hayan manipulado incluso, o que hayan, pues no sé, pues aquel documento que restringía el uso de la misa tradicional, pues a lo mejor no era tanto del Papa, no salía tanto de él como de los que podían rodearle, ¿no? Al final, ¿quién sabe, no? Lo que hay dentro, solo Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas, y, y solo él y el Papa saben quién estaba a su alrededor y lo que han querido hacer con él también. Llegado un momento, sobre todo de vejez, que quizás pues, está más aislado, ¿no? de las noticias, quién sabe, o quizás no. Pero bueno, yo quisiera destacar eso, ¿no? Que quizás esa ha sido su gran misión y quizás pues también haya dado sus frutos positivos. Y quien se aleje de la iglesia por el Papa es porque quizás no tenga muy claro que la iglesia no es del Papa. Aquellos que critican la papolatría y se alejan de la iglesia por eso, quizás sean los primeros papólatras, porque están esperando un papa a su imagen y semejanza. Y si algo no le convence de un papa, parece que es la iglesia, ¿no? La que se equivoca. Cuando, bueno, pues me parece que la actitud precisamente más errónea, porque aquí estamos por Cristo, no por el papa de turno, que pasa, ¿no? Como dice, como dice Jesucristo, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Pues eso es lo importante, no lo que nos parezca un papa y cuánto se parezca a nuestra idea de papa perfecto, ¿no? Y bueno, pues yo destacaría eso del papa. No sé si quieras destacar algo y, bueno, eso, algo que quieras destacar, algún recuerdo. A ver, Ángel Luis, alma de Can de Taro. Yo estoy de acuerdo con todo eso tan bonito que tú has dicho, pero estoy de acuerdo al 50%. Porque la iglesia no consiste en acercarse a. Si Jesucristo no se acercaba a los pecadores por acercarse, sino para llevarles a la conversión. Entonces, que el Papa se acercase a esas realidades alejadas, que habría que ponerles nombre, ¿no? Porque una realidad alejada es la transexualidad. Papá recibió a un transexual en audiencia privada, que es de mi tierra. No sirvió para la conversión de esa mujer de venida a nombre, sino para que ese hombre pudiera vender un libro que no compraba nadie. Entonces, ¿cuántas de esas redes alejadas han sido evangelizadas con la verdad en este pontificado? Es una primera pregunta que yo haría a lo que tú has dicho. O sea, acercarse sí, pero también para buscar la conversión de esas personas. Segundo, si yo tuviera que quedarme con algo de Papa Francisco, que obviamente, pues, a ver, un papado solamente se puede juzgar una vez que el Papa está muerto. El Papa está muerto y ahora ya la historia, los teólogos tendrán que juzgar ese pontificado, ¿no? Yo eso decía a mis fieles hoy en la misa que hemos hecho por el Papa, digo, dense cuenta, digo, esto no hay que escandalizarse, digo que estamos en el siglo XXI y seguimos debatiendo sobre el concilio de Nicea en el siglo IV, o seguimos viendo el pontificado de pontífices del siglo XVI o del siglo XIV. Esto es así, ¿no? Hay que juzgarlo con el tiempo y ver toda la obra magisterial de Francisco, en este caso, para tener una visión de conjunto, ¿no? Yo destacaría de este Papa, al menos nominalmente, pero luego la práctica deja mucho que desear, el tema de la misericordia. Yo creo que esto se ha dado muy bien, o sea, poner en el candelero la misericordia como factor que alimente, que ilumine toda la obra de evangelización de la Iglesia. Entonces, en este sentido, esas realidades alejadas hay que acercarse con un tacto de misericordia y no de imposiciones o de prejuicios, ¿no? Yo en mis años de sacerdote, que en junio voy a hacer 12, pues he tenido que conocer, o mejor dicho, tratar
con adúlteros, con personas con tendencia homosexual, ¿vale? Con transexuales, es verdad que nunca he tenido que tratar. Pero no porque yo no haya querido, sino porque, en fin, no se me han presentado el caso y la situación de hacerlo, ¿no? Si se hubiera presentado, pues Dios me hubiera dado luz para hacerlo. Pero con estas realidades, digamos que son como las más candentes, sí lo he hecho. Y yo lo he hecho como la Iglesia ha pedido siempre, pero con caridad y con misericordia. Pero también con verdad. Es que el problema Ya. es que en el binomio misericordia y verdad, la verdad ha sido ocultada, ha sido eclipsada. Ese es el problema de todo esto. Claro, luego ha habido, y eso sí te lo reconozco yo estoy plenamente convencido, no sé por qué, pero sí estoy convencido de que este Papa ha sido víctima de eh, de la mediatización tan brutal que ha tenido y de la exposición, perdón, de la exposición mediática que ha tenido. Haría falta un papa que no salga en televisión. Es que a un papa Haría no se falta. le pide salir tanto, Haría porque el falta. problema, quien empezó con estas aventuras de salir para todo fue Pablo VI, que fue el primero que se puso a viajar a Colombia y a Fátima y a no sé cuántos sitios. Luego Juan Pablo II, pues ya lo elevó a grado sumo, ¿no? Es que a un papa no se le pide eso. O sea, yo no quiero un papa que todos los días diga la misa por televisión. Mm, Yo no quiero un papa que en cada vuelo de avión a la ida y a la vuelta tenga que hacer declaraciones y declaraciones y declaraciones. sí. No, yo quiero un papa que regule la fe, que confirme a sus hermanos. Y un papa que haga lo que tiene que hacer. Pero claro, el papa ha hecho gestos, todos aplaudidos. Uy, qué bien, uy, qué bien, uy, qué bien. Pues yo lo hablaba hoy con unos amigos sacerdotes que hemos estado comiendo juntos después de un retiro y tal. Digo, a ti, cura de pueblo, te dicen, usted solo puede casar en su parroquia o en una ermita donde haya tradición de contraer matrimonios. Que si tú tienes una pareja que se quiere casar en un cortijo o en una finca privada o lo que sea, no puedes hacerlo. Uy, nos ponemos como si fuésemos sargentos los curas. Y va el Papa y casa a dos, a los que les pide consentimiento matrimonial, en un avión, sin investigaciones previas, sin expediente matrimonial, sin cursillo prematrimonial. El Papa los casa. Y a ti, cura de pueblo, te toca ser el malo porque les exiges el cursillo, porque haces las amonestaciones, porque le dices que tiene que ser en tu parroquia. Entonces, ¿en qué quedamos? El Papa se puede ir el Jueves Santo a decir misa en una cárcel. Pero tú, cura, párroco, tienes que decir la misa del Jueves Santo en tus 3 parroquias, en tus 4 parroquias. Porque yo quisiera también irme el Jueves Santo a decir la misa en el asilo de ancianos. Entonces, hay cosas que por muy papa que seas, por respeto a tus hermanos sacerdotes y obispos, no deberías haber hecho. Claro, esto se puede decir ahora que ya el papa está muerto. Y yo sé que a lo mejor puedo caer súper mal con esto que estoy diciendo, pero es que las cosas hay que juzgarlas como hay que juzgarlas. Sí. Y no podemos poner paños calientes a lo que no lo tiene. Que en otras cosas Francisco ha dado ejemplo, ha abierto caminos nuevos, pues vale, de acuerdo. A mí, por ejemplo, uno de los documentos que más estoy agradecido, que más me han gustado y que hoy sigo leyendo y sigo rezando es, por ejemplo, Gaudete et Exultate, sobre la santidad en la vida diaria, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. Eso me parece un documento maravilloso, que acerca a la santidad a lo que humanamente se puede hacer y es, ¿no? De que no, ser santo no significa ser un superhombre o una supermujer. Yo creo que es un documento muy bueno, que ha regularizado, digamos, de una manera con menos trámite los procesos de nulidad matrimonial. Pues también. Ahora,
O, por ejemplo, ese dinamismo misionero que ha puesto en la Iglesia. Digo que la misericordia es como un factor determinante y que tiene que iluminarlo todo, ¿no? Sobre todo en la misericordia, con aquellos misioneros de la misericordia que mandó la bula Misericordia Vultus. Me parece que es un texto muy bonito, una síntesis de la misericordia bastante perfecta. Tradiciones custodes. Fíjate que yo no te voy a entrar ni a criticar tradiciones custodes. Yo no estoy de acuerdo con ello. Me parece que parte de un fallo, pero no voy a entrar a criticarlo, porque al final es una medida disciplinar que afecta a una minoría de la Iglesia, no es una mayoría Ya. la que celebra el rito del Vetus Sordo, ¿no? Afecta a una minoría de la Iglesia, pero es una medida disciplinar, te guste o no te guste. Es un texto restrictivo, una ley odiosa, que se llama así, ¿no? Pues toda restricción siempre es odiosa, pero al final te tienes que aceptar a eso. Pero creo que un documento grave de este pontificado ha sido fiducia supplicans. Es que yo creo que eso ha sido determinante para demoler todo el pontificado de Francisco. Demasiado Fíjate ambiguo, que yo digo. jamás pensé que se podía llegar a cruzar ese límite, porque siempre he tenido una visión del Papa, y la mantengo, como me ha dado la impresión, ¿no?, de que Francisco es un hombre temeroso de Dios, porque cuando tenía todo a favor para hacer ciertas cosas, a la abolición del celibato, eh, sacerdotes casados, etcétera, etcétera, él nada, nada. Es decir, que en ese sentido tú has dicho muy bien, ¿no? Que la doctrina, esencialmente la doctrina no se ha tocado. Y salvo quitar los puntos de la pena de muerte, el resto del catecismo no se alteró para nada. Pero fiducia supplican ha abierto una grieta, que yo creo que ha hecho que el pontificado ya fuera cayendo. Porque tú no puedes decir que mantienes toda la tradición sobre el matrimonio, la familia, en los 11 primeros puntos, y después colar por la puerta de atrás una bendición a esas parejas. Que el Papa Francisco me da la impresión de que él no sabía ni lo que había firmado. Fíjate lo que te digo. Ya, yo creo que, Porque cuando a que él eso le lo hacían redacta preguntas otro, por otro. fiducia Sí. súplica, decía, no, no, pero si yo no he autorizado la bendición de pareja, sino a personas individuales. Toma. Pero entonces para eso no hace falta documento. Porque ¿qué cura le niega una bendición a una persona individual? Es decir, cuando yo doy la bendición al final de la misa, yo no le digo, y la bendición de Todopoderoso, menos para ti, menos para ti, menos para ti. Yo no nunca digo eso. Le doy una bendición a todos los que están allí. Y es te voy a contar una tontería, pero es curioso. Antes, cuando ibas a Fátima o a Lourdes, un santuario, ¿no? Pues siempre te venía gente, padre, date una bendición, y tú la dabas sin ningún inconveniente, y no andabas preguntando más. Pero ahora, desde que se dio fiducia súplica, no son pocos los curas que cada vez que viene alguien a pedir una bendición, le diga, pero ustedes están casados, pero ustedes son pareja, pero porque tienes como miedo a ver qué estás bendiciendo, Mm. ¿no? Entonces, fiducia súplica yo creo que ha sido deleterio para el pontificado de Francisco. Que luego es verdad que luego vino la otra, la de, ¿cómo se llama el último documento? Dignitas Infinitas, y luego la Diresis Nos, que han sido documentos muy buenos y me han gustado mucho. Sobre todo Dignitas Infinitas, que le dediqué 6 hilos en Twitter explicando algunos puntos, algunas frases, incluso las cosas así un poquito más peliagudas. Porque me parece un documento muy bueno, pero claro, un documento que digo, es que esto no se corresponde con los documentos anteriores. Sí. Entonces, Papado Francisco, luces y sombras, luces y sombras. Y luego también te digo una cosa, Ángel Luis. Si una cosa positiva ha tenido el pontificado de Francisco es que ha hecho caer el mito de la papolatría. Porque desde que Pío XII salió al barrio de Roma aquel bombardeado, el Trastevere bombardeado, con aquella famosa foto, ¿no?, de lleno de sangre y tal y cual, la imagen del Papa ha sido como, bueno, los medios de comunicación han exaltado. Y ahora hemos tenido un Papa
que aunque mediáticamente le querían poner muy por arriba, la gente ha ido haciendo así al Papa. Ya. Sobre todo Y dentro de aprobar la aquí, iglesia ahora. claro, sobre todo dentro de la iglesia, pues hay que preguntarse por qué. Claro. O sea, habrá que preguntarse por qué los que están fuera le aplauden con las orejas y los que estamos dentro decimos, no es para tanto. Ya. Claro, hay que preguntarse estas cosas. Sí, 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 sí. Pero claro, nos ha servido también para bajar un poquito esa visión. Es que la iglesia estaba, la iglesia, los fieles, teníamos el peligro de esa excesiva adoración al Papa. Sí. Que eso no se ha dado nunca en la iglesia. Y yo, una vez en el canal Materna Voz Ecclesia, puse un manuscrito, una copia de, de la regla pastoral de San Gregorio Magno, donde se la dedica a su amigo Leandro, San Leandro de Sevilla, y le dice coepiscopo con nosotros. Claro, es que el Papa siempre ha sido un primus inter pares, el que preside en la caridad, pero todos los obispos son hermanos en el Papa. Y hemos tenido un exceso de protagonismo del papado en detrimento de las iglesias particulares. Hmm. Y eso no es la iglesia católica. Inquibus et exquibus. En las iglesias particulares y desde las iglesias particulares se forma la iglesia universal. Pero respetando también la autonomía de cada obispo en su diócesis. Hmm. ¿Y cuántos obispos han sido quitados y depuestos de su diócesis en estos 12 años? Que yo he visto amigos míos que enfrentándose a procesos canónicos de manera injusta Hmm. y juzgándose con leyes canónicas, juzgándose a laicos contra todo derecho, como el caso de Gastelueta. El caso de. Gastelueta, el profesor de Gastelueta. No sé qué O sea, pasó. es que ha sido 12 años donde se ha pisoteado el derecho. Y se ha actuado por derecho positivo, no por derecho natural. Entonces, claro, valorar el pontificado de Francisco, yo prefiero que pasen años, que tengamos un poco de distancia, porque si no, ahora por un lado y por otro, y yo no me excluyo, que yo me meto en uno de los grupos, va a haber mucho apasionamiento. Sí, Porque la iglesia ha quedado muy herida después de este pontificado. sí. Ahora lo mejor es estar en Y ahora hay silencio. que En silencio y restaurar, y rezar. luego, y si quiere, no vamos a tocarlo, pues si no haremos otro programa ahora. El caso de Alemania, Ya. que eso es otra herida gorda que no se ha abordado con decisión en estos años. Sí. Entonces, en fin. Yo creo que lo mejor es que, por lo menos los que queremos a la iglesia, que estemos en silencio y recemos. No, porque Sí, no vamos a solucionar nada difamando o metiendo cizaña. Entonces, pues bueno. ¿Algún favorito para la próxima semana? pues mira, te voy a ser Bueno, o sincero. favorito o querido, algún querido para que salga. Te voy a ser sincero. Y no soy ningún místico ni nada, ¿vale? Pero a mí un día, estos ejercicios espirituales que he hecho, el Señor me ha puesto en el corazón el nombre de un cardenal por el que quiere que rece. No lo voy a decir. Vale. El día que salga elegido papa, el que sea, Lo- si quieres, si me lo preguntas, te lo diré. Venga. Pues claro, tengo escrito en mis apuntes de ejercicios espirituales el nombre del cardenal por el que el Señor me pidió que rezara. Pero te voy a decir una cosa, como se lo ha dicho hoy a un grupo de catequistas. A mí el que salga de la logia vaticana el próximo día, me importa un bledo el que sea. Porque el que sea va a ser el que Dios quiere para su iglesia. Ya está. Ya está. Que si los conservadores quieren al cardenal Sara y al cardenal Burke y no sé qué. Que si los liberales quieren, y a mí qué me importa. De hecho, yo no estoy escuchando ni la televisión ni nada. Ya. Que no me interesa nada. Yo quiero rezar por el cónclave, ofrecer las misas por Francisco desde que se murió hasta el día del cónclave. Voy a celebrar las misas por el Papa, como intención de muertos. Y ya está, y que el Señor los ilumine. Mira, mañana voy a hacer un programa en mi canal sobre el rito del cónclave, con los textos y tal. Hoy traduciendo algunos textos del latín al español, quedaba impresionado, ¿no?
por lo que se enfrentan los cardenales en estos días. Yo no quisiera ser cardenal, sinceramente, porque el juicio que van a tener, o sea, la responsabilidad de cara a Dios que van a tener en estos días, ¿no? Y el juicio que un día tendrán el día que mueran es para echarse a temblar, ¿eh? Yo no tengo preferido, pero sí que me gusta varios y todos los que me gustan son conservadores, eso es así. Pero hay uno que he leído hoy el perfil y me ha gustado bastante, que es el de Suecia, que es Carmelita. Arborelius, ¿no? Sí, Carmelita. Él, hoy, no sé, algo me ha gustado de lo que he leído sobre él. Y mira que bueno, que el cardenal Sara, como has dicho, Burke, pues parece que muy bien todo. Especial Müller, no sé si también es elegible, bueno, elegibles son todos, ¿no? El, pero cuando he leído su perfil, un poco como es un protestante converso, que se convirtió a los 20 años, cómo ha llegado, cómo se hizo Carmelita, su relación que tiene que ser muy complicada, él lo dice, ¿no? Con tantas realidades católicas que siendo muy minoritarios, sin embargo está lleno de muchas diferencias porque hay muchos inmigrantes, allí los católicos son los inmigrantes prácticamente, Claro. y cada uno es de su padre y de su madre porque vienen de Europa Oriental, de Hispanoamérica, los propios católicos suecos, en fin, que me parece que puede ser que esté muy preparado espiritualmente y además pues pragmáticamente, pero bueno que Mientras no se haga el sueco en el cónclave. no, no, ya, no creo. Yo como no voto, al fin y al cabo, digo lo que tú. Cuando salga el Papa nos alegraremos porque la Iglesia vuelve a tener Papa y seguro Sí, sí, ya está. que hará sus cosas buenas y sus cosas malas porque seguro que se va a equivocar y seguro que va a acertar. Y Que como sí. El Pero, Papa no es o sea, quiero decir, que no somos papólatras, vamos a decir, no somos papólatras, pues ya está, pues aceptaremos que se equivocará como cualquier hombre y acertará claro. como cualquier otro hombre y ya está, y pasará y vendrá otro y lo que importa es que lo que hacemos nosotros con lo que hemos recibido, ¿no? Ujú. Bien, pues aquí dejamos el programa de hoy, que hoy creo que ha dado para muchos minutos. Hoy creo que puede que sea el más largo, casi 2 horas de grabación. Uf. Pero claro, es que lo merecía el tema y bueno, pues el proemio y el epílogo pues ha dado también para de sí. Pues que descanse, padre. Lo mismo te digo a ti. Bueno, vamos a acabar por lo menos con la bendición Sí, 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 sí. Bueno, pues el Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues buenas noches. Venga.